¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me acompañan como todos los lunes y me da mucho gusto. Ibabel Arroyo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo a ti y a todos los que nos están viendo. Hola, Rafa. Y ahí está Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, saludos a todos. Pues vaya momento para el ejército mexicano. Es decir, mañana se reanima y reinicia la discusión en el Senado de la República sobre su estancia en las calles del país para la seguridad. Al mismo tiempo, un hackeo enorme en manos de algunos medios. Por cierto, hoy sabemos que está en manos de dos medios, porque lo han publicado ya, dos medios han publicado parte de lo que han revisado. Pero les quiero decir, porque pues, uno es periodista y tiene amigos, que hay dos medios más por lo menos que lo tienen y que están empezando a revisar esa enorme cantidad de correos electrónicos hackeados para el ejército. Y por si fuera poco, hoy en la mañana se da a conocer que en contra de lo que el presidente de la República había prometido, y no tenemos claro que el presidente lo sepa o no, el ejército mexicano también adquirió el sistema Pegasus y por lo menos hoy se presentaron ya públicamente tres casos, el de un periodista animal político, el de nuestro compañero de páginas Ricardo Rafael, y el de un activista, señor Reynoso, de derechos humanos, que fueron infectados en estos tiempos por el ejército con el sistema Pegasus. Vaya momento de discusión alrededor de las Fuerzas Armadas en México. Y va a haber. Carlos, voy a aprovechar que estás juntando varias cosas porque me gusta que veamos lo que sucedió con la Sedena y la enorme filtración de documentos desde dos miradores. Uno es el mirador de la ciberseguridad en México, en el que cabe lo que acabas de mencionar, que es el espionaje con sistemas como Pegasus, pero también la vulnerabilidad de empresas y de individuos y de instituciones gubernamentales, otras distintas a la de la Sedena, y por el otro lado el mirador de la propia Sedena y lo que está ocurriendo con las revelaciones que se han hecho, ¿no? O sea, cuál es el impacto que tienen estas revelaciones. Y empiezo por lo primero, que es la ciberseguridad en México, porque lo que sucedió ahora nos recuerda que no es la primera vez que el gobierno mexicano sufre de un ataque así. En 2019, Pemex fue víctima de un ataque importantísimo, porque además era un asunto de extorsión, o sea, o me das, creo que era un poquito menos de $5 millones o no te regreso la información. También la Lotería Nacional, Banjico reportó 16 ataques a instituciones financieras el año pasado, en fin, o sea, esas cosas que son las que alcanzamos a ver, más, fíjense, lo anoté porque si no se me olvida. FortiGuard, que es una empresa que está dándole seguimiento a la ciberseguridad en América Latina, dice que hubo 85 mil millones de intentos de hackeo en el primer semestre, 85 mil millones. No sé cuántos rindieron frutos, pero esos fueron los intentos y México es el más atacado en ese rubro en América Latina, el más atacado. Y hay un índice de ciberseguridad en el mundo y México ocupa ahí, bueno, más bien tiene 37 puntos de 100 que se podrían lograr. Bueno, dejo eso allí y ya para darle la palabra a Rafael y paso rapidísimo a lo de la Sedena. Podríamos nosotros pensar que lo que se ha revelado, o el mismo presidente puede pensar que lo que se ha revelado, pues no es tan importante y tiene un impacto menor, porque pues él también se sabe que tiene achaques y todo el mundo sabe que el secretario de Marina y el de Defensa tienen sus diferencias. Sí, pero el problema es lo que no sabemos. 6 terabytes es muchísimo. ¿Son qué? Decenas de miles de archiveros, 500 horas, no, 500 por 6, porque son 6 terabytes, 3,000 horas de películas en alta definición, en fin, o sea, es muchísimo. Y no sabemos si hay militares cuya seguridad individual está comprometida. No sabemos si las labores de inteligencia de la Sedena está comprometida, si informantes corren peligro, si la agenda de aquí en adelante, pues ya la pierde, como dijo por ahí Alejandro Ope, el presidente, porque no sabemos qué va a salir de aquí en adelante. En fin, pero nada más para abrir boca, porque esto tiene por dónde. Rafael. Miren, veo aquí un asunto que tiene que ver con una puerta que se abre. Es decir, ¿en qué momento se abre la puerta para cambiar
completamente las reglas del juego, las reglas políticas del juego, en donde el ejército ocupaba un lugar importantísimo y primordial, y ese cambio de reglas del juego lo pone en la vida administrativa, en la vida social, en la vida pública y, como dices bien, Carlos, en el centro de todos los medios hoy en día. Ese momento habría que buscarlo. Si no es un momento, debe ser una secuencia. Si fuera cine, sería no un plano, sino una secuencia de esa película. Me parece que la presencia del ejército en todos estos órdenes de la vida ha cambiado ya la política mexicana y la forma de hacer política, y no sabemos cuándo volverá a recuperar parte de su civilidad, si me permiten ustedes. Si a mí me hubieran dicho que íbamos a estar hablando del ejército y que lo que tú acabas de enumerar era real, yo realmente no lo hubiera creído, incluso ya en el sexenio de Calderón, que fue quien, como todos ustedes saben, abrió en parte esa puerta y salió. Bien, entonces tenemos efectivamente el hackeo, que como bien el hackeo a Sedena, que como bien dice Ibabel, bueno, pues tiene que ver con otros hackeos. Faltó también la Secretaría de Salud fue atacada y desde luego tiene que ver con algo que he leído en la prensa. La austeridad republicana y la pobreza franciscana pasaron ya o soplaron los vientos de esa austeridad, y supongo que si no tienen los medios suficientes para asegurarse, y eso cuesta dinero, pueden ocurrir estos ataques no solo a Sedena, sino a las otras secretarías que tienen materiales muy importantes. Y luego está también el asunto que acaba de salir, y lo hemos platicado aquí, y tú en Bote Pronto lo has tratado mucho, que es el asunto, el nuevo informe de Ayotzinapa, en donde el ejército aparece ya como un protagonista fundamental. Claro, se me fue ese. De la noche, sí, bueno, es que hay mucho, Carlos. Entonces, el ejército como un protagonista fundamental del 26 de septiembre, de la noche en que ocurre la horrible y la trágica matanza de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Y luego tenemos además, bueno, lo que parece ser una molestia clarísima del ejército por este asunto. De modo que lo que tenemos es un asunto que, lejos de bajar, digamos, la tensión política, la va subiendo a grados realmente muy, muy peligrosos, porque los principales actores hoy, todos tienen que ver, o empiezan o terminan en el ejército, en Sedena. La Marina, que tiene también, como bien ha dicho Ibabel, se dice que tienen un problema Marina y Sedena, de modo que hay en la vida política mexicana de hoy un personaje o varios personajes que son siempre militares. Y dices bien, no puede ser una buena noticia bajo ninguna circunstancia, Carlos Ibabel. ¿Ibabel? Oigan, no sé si meterme a hablar del tema del ejército, que es enorme, y estoy total y absolutamente de acuerdo con Rafael, o seguirle con el tema ahorita de la ciberseguridad, que a mí me preocupa porque sí creo que esta administración no tiene las herramientas necesarias más allá de la Sedena para hacerle frente a un mundo distinto. No hay un solo peso, uno solo destinado a ciberseguridad, a pesar de que sí hay una estrategia nacional digital. Ver, pero nada más, digamos esto. Las guacamayas lo hicieron con 4 países más, es decir, y el ejército estaba protegiendo sus cosas, seguramente, es decir... Todas las instituciones son vulnerables, incluso las más protegidas de todos los países. También nada más pongamos eso, estoy seguro que el ejército se creía protegido, digamos, ¿no? Pero llegan estos nuevos super hackers y acaban con todo de repente, ¿no? Porque una de las estrategias hay 4 países más igual de vulnerados, ¿no? Claro, una de las estrategias de ciberseguridad es considerar que siempre vas a ser atacado y que siempre va a haber una nueva manera de meterse a tus sistemas. Entonces tiene que haber una actualización constante y recursos permanentes para eso. Pero dejo eso ahí, nada más lo pongo sobre la mesa. El gobierno mexicano no está preparado ni para sus instituciones ni para proteger a los mexicanos, porque hizo a un lado la incipiente y pequeñísima cosita que había con la Policía Federal, que tenía la Policía Cibernética. Ahora hay una Dirección General en la Guardia Nacional que no tiene nada. Bueno, pero y ahora me regreso a lo del ejército, porque efectivamente, Rafael, tienes razón, estamos viviendo un momento en el que el ejército ocupa todas nuestras discusiones públicas por escándalos, por crímenes, por ejercicios participativos, por recursos, por controles de sectores estratégicos de la economía, por su capacidad ahora de
pues mejorada, porque ya lo había hecho, pero por su capacidad para estar en el Congreso también allí, hablando con las bancadas, eso me preocupa mucho. Y tú dijiste, Rafael, y con eso cierro, que no sabes cuándo vamos a regresar a la civilidad del ejército, y yo soy mucho menos optimista. Yo veo que eso no está en el escenario, más bien lo contrario. Ahora, estas tensiones van a tener consecuencias, ¿no? Todo Sí, esto claro, que estamos viendo y no sabemos cuáles son, porque yo creo que nadie se había preparado para esto, ni para el informe del GIEI, ni para hoy saber que el ejército, insisto, el presidente dijo, no vamos a comprar Pegasus y no lo vamos a utilizar. Hoy está probado que se utilizó desde el ejército. No sabemos si el presidente lo sabía, ¿no? Pero ahí está, y eso va a causar nuevas tensiones al interior, ¿no, Rafael? sin duda, y tensiones que, como dices, no sabemos a dónde van a conducir. Y yo quisiera, nos queda poco tiempo, referirme solo momentáneamente a algo que considero que debemos comentar aquí esta noche. Es decir, la política no es política, sino es atravesada por diversas paradojas. No la menor de ellas es el hecho de que el presidente haya homenajeado y invitado a la familia de Julian Assange el día del grito, le haya ofrecido asilo aquí, y que luego el mismo presidente y su gobierno sean víctimas de un modus operandi muy similar al que utilizó Assange, de modo que, ¿qué hacemos? ¿Felicitamos a Assange? ¿Le hacemos un homenaje? ¿O también a las guacamayas? Una vez que eres atacado, tú tienes razón, son Perú, Colombia, El Salvador y México, si estoy recordando bien, los países Chile, que fueron... te falta Chile también. Y Chile, los países que fueron atacados violentamente por estos super hackers, que quién sabe qué hacen, pero lo que tienen es retirar materiales y, como hizo Assange en su momento, darlos a conocer mediante filtraciones. No será aquí el día hoy en que hablaremos de qué es una filtración y para qué sirve y la ética entre el poder y la prensa, pero es una paradoja que el presidente que quiso traer, que homenajea a Assange, hoy sea víctima de esos modus operandi. Y eso lo atrapa un poco a la hora de qué decir, ¿no? Así es, exactamente. ¿No? Y también un poco como esto nos pone frente al espejo de la opacidad, ¿no? Porque si bien a mí me preocupa lo que pueda haber en esos millones de correos, es cierto que la información que hasta ahora se ha vertido es información que debería ser pública. Información de interés, me parece a mí relevante, y creo que tenemos que meter más la lupa ahí en la Sedena. Es víctima de su opacidad. Y no podemos hacer nada contra eso. Dijiste que como las tensiones van a aumentar, sí van a aumentar porque no tenemos herramientas normativas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ninguna. Gracias, Ibabel. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Bote Pronto. Que les vaya muy bien. Buenas noches.